Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes, profe. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Buenas Me tardes, alegro, me profe. alegro. Bien, gracias a Dios, gracias por preguntar. Les voy adelantando unas fechas, bueno, la primera fecha importante del curso, que es el primer parcial. El primer parcial lo vamos a estar realizando la semana del 15 de marzo. Entonces la fecha podría ser el 16 o el 19. Entonces, para esa fecha estaríamos realizando el primer parcial. Creo que todos tienen acceso a un computador, ¿cierto? O tendrían la facilidad de que para ese día tengan acceso a un computador. Todavía no he definido si el parcial se va a hacer en esas 2 horas de la clase, en cualquiera de estos 2 días, sea el martes o sea el viernes, o se los voy a dejar con antelación, con fecha límite de entrega para un día específico de esa semana. Profe, ¿para qué día es? Puede ser, es para la semana del 15 de marzo. Entonces puede ser el 16, que es martes, o puede ser el 19, que es viernes. Todavía no defino la fecha. Puede ser esos 2 días, alguno de estos días. Señorita Martínez, ¿iba a decir algo? Profe, Sí, ¿y qué temas van a entrar? la lectura del parcial. ¿Qué temas van a entrar? ¿Qué les digo? Les pregunto si todos tienen el computador, porque puede ser desarrollar un ejercicio en Visual Logic. Entonces ustedes pueden, pues el parcial sería desarrollar uno o 2 ejercicios a través de la herramienta que ustedes desarrollen el respectivo diagrama de flujo. Entonces ya dependiendo de cómo plantee, puede ser de ese estilo, o de pronto, que no creo, puede ser algo de selección múltiple, pero digamos que sería algo más práctico. Como solo pues hemos visto Visual Logic, pues para la solución y de pronto un poco de pseudocódigo, la metodología del parcial estaría encaminada a desarrollar pues un problema a través de la herramienta que hemos visto y que hemos estado practicando. ¿Qué otra cosa les comento? Esta semana creo que les termino de subir o les comparto las notas que están pendientes, y con esta sesión vamos a terminar la parte introductoria.
todo lo que es pues conceptos básicos, qué es pseudocódigo, qué es diagrama de flujo, los ejercicios que hemos estado realizando. Esto hace parte de la parte introductoria en el curso de programación. Y con esto entonces la próxima sesión ya entraremos a lo que es nuestro lenguaje de programación C++, y ya pues veremos la parte introductoria de ese lenguaje. Con esto terminamos esta sesión o este paquete de diapositivas. Lo que estaba esperando era pues terminarlos, entonces apenas termine eso hoy, los cargaré en la herramienta, en la plataforma Moodle, o de pronto los ponga acá en Teams. Entonces la idea es tema visto, tema que se cargan las presentaciones. Entonces, terminando la parte introductoria, que pues abarcaremos eso el día de hoy, ya pues la próxima clase entraremos de lleno a nuestro lenguaje de programación C++. Les repito, recuerden que hay algunas personas que pueden trabajar en la aplicación de Solr, que pues, desde un comienzo les comenté que podrían ver una parte básica a través de esta plataforma, a través de esta aplicación. Entonces, los que ya trabajaron, pues excelente. Los que no, los invito a que pues tengan acceso a la aplicación, se registren por lo general con su correo institucional, y así pues podamos abarcar estos temas de la mejor forma posible y que sea del agrado de ustedes y pues que aprendan lo más posible. Con esto les voy a dejar entonces unos ejercicios igual que en la sesión anterior, en Visual Logic, para ya pues cerrar ese ciclo. Creo que habíamos terminado la presentación. Vamos a ver. Señor Profe, Vázquez, dígame. ya. No, profe, yo le iba a decir sobre el pseudocódigo, no, o sea, no entiendo muy bien. Esa es la parte que más o menos no entiendo. Ok, igual a eso no hemos profundizado, solamente es como que ustedes sepan que está de esa forma. Igual nos hemos centrado más en el diagrama de flujo, pero lo que queremos acá es como que hacer una traducción de ese algoritmo que hacemos en diagrama de flujo, lo hagamos de forma literal. Ya ahí les mostré unos ejemplos de cómo hacer la estructura. Ahorita pues podemos retomar esa explicación y definir cómo sería la estructura como tal para que puedan entregar lo que son los pseudocódigos. Profesor, Cuénteme, señor Salas. otra cosa, es que la clase pasada no pude estar porque no tenía luz en mi casa. Entonces, usted acaba de decir que hicieron una actividad. Sí, igual recuerde que ahí queda la grabación de la clase. Y cualquier cosa pues me puede comentar. La clase anterior hicimos un quiz, ¿cierto?
dimos una explicación de lo que son programas, de las diferentes sentencias, de cómo hacer las asignaciones, las lecturas, las escrituras, las bifurcaciones, y con eso pues hicimos un quiz rápido de eso, de cómo hacer esas definiciones. Digamos que imagino que también pues completó el formulario de inasistencia. Entonces ahí pues queda pendiente esa nota. Profesor, yo no hice el quiz que usted puso en Moodle. En Moodle, pero eso fue ya hace... Sí, pero yo le comuniqué para decirme la habilidad y me dejó en visto. O si podía hacer alguna actividad y no me dijo nada. no, igual pues se estaba pensando a ver qué hacer en su caso. Igual hoy tenemos a una nueva compañera, la señorita Soto. Igual pues por problemas de cuestiones de universidad y eso, de legalización creo, no sé qué otro inconveniente. Pues creo que es la primera clase a la que asiste. Entonces, digamos que el caso de ella, pues, requiere que se le permita hacer las actividades. Hay una justa causa. Entonces, los que yo leí los mensajes del señor, pues si no me justifican en el formulario de inasistencia que no estuvieron en la clase y eso, que pues casi nadie lo usa, y aún así creo que hay gente que no asiste a la clase. Profe, yo sí lo llené de inasistencia cuando me llegó la luz. Creo que fue el viernes. Sí, entonces no les había respondido, igual porque esperaba la clase de ahora para decirles que si está la información y pues ahorita hablamos, se puede hacer una excepción. Entonces vamos a ver ahorita al final de la sesión cómo hacer, si amerita o no. Voy a descargar acá la asistencia, solo hacen falta 2 personas. Profe, ¿dónde es que está el link de la asistencia? ¿No está el link de la asistencia, profe? Yo pues no, yo descargo dos asistencias, la de aquí de la plataforma, la de Teams, Ah, ok. y pues tengo allá la otra que es la del for de asistencia, la del formulario, que es la que le estoy mandando aquí al chat. Entonces solo hay 18, contando a su nueva compañera, pues ya son 20 en el curso. Se acaba de salir una persona. Entonces vayan llenando el formulario para darle inicio a la sesión de hoy.
Daniel. Señor Herrera, recuerde que el NRC del curso es 11076. Creo que siempre escoge el que no es en el formulario. Señor Daniel Esteban. Ok, entonces vamos a empezar. Ahorita descargo la asistencia. Entonces en esta sesión vamos a terminar la parte introductoria. Creo que mencionamos un poco de esto al finalizar la clase anterior. Los elementos de un programa. Tenemos pues palabras reservadas, los identificadores, uno de ellos es el nombre de las variables, caracteres especiales, lo que es la coma, el apóstrofo, las comillas. Tenemos constantes, variables, expresiones, instrucciones como tal, que cada instrucción es una acción dentro del programa. Tenemos bucles repetitivos o ciclos, contadores, acumuladores. Esto los usamos para calcular la media y varios ejemplos que hemos realizado. Interruptores y estructuras ya definidas que nos dan una secuencia, son selectivas y pues repetitivas. Estas repetitivas son los bucles, estas selectivas son las condicionales y son pues partes importantes o elementos de un programa. Me comentan si en algún momento hay un problema con el audio o con la visualización para tratar de corregirlo. Entonces, de forma que tenemos estos elementos y mencionamos que la escritura del algoritmo pues debe contener una cabecera o una parte inicial, que es la cabecera del programa. Y vamos a tener un bloque del algoritmo. Entonces vamos a tener dos partes principales. La parte inicial, donde vamos a colocar la cabecera y una breve descripción de lo que va a ser el programa. Y el bloque del algoritmo, que ya son las instrucciones propias de ese programa. Acá usamos, entonces en la cabecera sería usar la palabra algoritmo o programa, seguido por un nombre pues, que se asocie a lo que es ese algoritmo. En el bloque de algoritmo tenemos dos secciones, uno para las declaraciones y uno para los ejecutables o ya procesos dentro del código, dentro de la solución. Entonces vamos a tener un algoritmo, va a tener tres partes, una cabecera, que es el inicio, una sección de declaración, o sea, de variables o de constantes, y una sección de acciones, ya que ya son las propias instrucciones empleadas en el código. Entonces vamos a tener una cabecera, usando pues la palabra algoritmo y el nombre que le vamos a dar a ese programa o a ese algoritmo. En este caso tenemos un demo 1 como un ejemplo 1. Tenemos nuestro comentario, ya saben que lo usan con /. El comentario acá es que la sección que sigue es una declaración de variables. Ya saben que la variable, pues para definirlas necesitan un tipo de dato, un nombre y si la quieren inicializar o la definen
enseguida. Entonces necesitarían conocer qué tipo de dato, cuál es el nombre de esa variable, cómo quieren definirla y la cantidad, hacerle la respectiva asignación. Viéndolo un poco más claro, tendríamos entonces nuestra cabecera, que sería la palabra algoritmo más el nombre del programa. Tenemos una parte o una sección de declaración de variables, que como se dijo, tenemos el tipo de dato, el nombre de la variable. Aquí podemos hacer enseguida la asignación de esa variable, que es colocarle una cantidad, y ponemos un comentario para asociar o saber cuál es el funcionamiento de esa variable. Entonces, para el caso de esta variable que es de tipo entero, que tiene como nombre número de empleado, el comentario que le colocamos es que es el número de empleados, pues, por ejemplo, de una empresa. Acá tenemos otra variable que es de tipo real, que se llama horas. Y el comentario que le colocamos aquí, pues pueden ser horas trabajadas, pueden ser horas gastadas, cualquier, pues, dependiendo del problema. Para este caso colocamos un comentario que estas son horas trabajadas, por ejemplo, por una persona. Y así sucesivamente con cualquier otra variable, pues definir el tipo de dato que es, el nombre de esa variable y la cantidad o la asignación que le quiera hacer, si es necesario, si se quiere inicializar, y un respectivo comentario para saber la funcionalidad de esa variable. En la parte de declaración también pues tenemos lo que son las constantes, y ya pues saben cómo hacerlo también. Pueden definirlos con la palabra constante, el tipo de dato y pues colocar la asignación de cuál es el número que se va a permanecer constante, o si es un nombre o si es alguna otra cantidad, sea un texto o un carácter. Entonces aquí tendríamos nuestros dos bloques iniciales, que es el bloque de cabecera y el bloque de declaración. Acá pueden pues ser variables o constantes. Importante, pues para la parte de la cabecera pueden usar la palabra algoritmo o programa. Tienen esas tres opciones. Depende si trabajan en inglés o en español. Serían 4. Buenas prácticas para hacer la escritura de los programas. Deben tener en cuenta pues que el nombre de la variable se asocia o sea representativo al problema. Si usted quiere calcular un salario, pues la variable que almacene los salarios, el nombre pues debería relacionarse. Colocar pues salario neto, salario bruto o horas trabajadas. Entonces son variables que están asociadas o son representativas dentro de ese problema. Creo que no es acorde al problema, si estamos calculando los salarios, colocar un nombre variable que no tenga nada que ver. Supongamos horas del día, porque pues ahí más bien tendría que ser horas trabajadas o horas laboradas. Ya depende pues de cada quien en su proceso pues de definición y asignación de las variables, pero es una buena práctica que esas variables o esos nombres estén ligados al problema como tal. Y la otra buena práctica que pues yo les recomiendo es colocar breves comentarios, como en este caso tenemos comentarios en cada una de las líneas para
ir describiendo qué es lo que hace el código o ir dividiendo cada una de las etapas, y se hace más sencillo la lectura y pues comprender qué es lo que estamos haciendo. De igual forma, esto también sirve para verificar si la lógica que usted define, pues si es válida o si está cumpliendo con los requisitos iniciales para obtener una solución adecuada. Entonces tenemos un estilo de escritura que pues ya va a estar definido. Vamos a tener una cabecera. Siempre es importante pues colocar comentarios si son necesarios. Vamos a tener una sección de declaración, ya sería para declarar constantes o variables. Y pues si son una o varias variables, ya eso depende del tamaño del problema. Y vamos a tener una parte ya de las operaciones o instrucciones propias del programa. Entonces tenemos la cabecera, la parte de declaración y la parte de acciones o ejecución, que acá serían todas las instrucciones como de lectura, de escritura, todas las operaciones propias de esa solución para obtener pues un programa estructurado con todos los requerimientos propios, para así pues cumplir con los criterios de diseño de una solución bien definida, bien elaborada. Hasta acá ya pues terminamos toda la parte introductoria. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos que ustedes pues van a presentar. La fecha de entrega va a ser el día viernes hasta las 11:59 de la noche. ¿Sí me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Solo hay 15 respuestas en el formulario. Profe, ¿hace favor de repetirme la fecha de entrega? La fecha de entrega de la actividad que les voy a dejar ahorita es el viernes. Se las voy a decir completa para que no hayan errores. Viernes 26 hasta las 11:59 de la noche. Les voy a apuntarlo aquí para que quede 23 de febrero. Entonces tenemos 11:076. Hoy es 23 de febrero. Vamos a hacer 3 ejercicios. Entonces vamos a hacer 3 ejercicios. Vamos a resolver una ecuación. Vamos a resolver un factorial. Y voy a dejarles uno de tarea.
Entonces esto lo entregamos el viernes 26 a las 11:59 p.m. Listo, entonces voy a explicarles. Van a entregar entonces el diagrama de flujo en Visual Logic. Falta una persona para la asistencia. Y el problema es el siguiente. Ustedes van a darle solución a una ecuación de segundo grado. Ya la conocen. Es ax cuadrado más bx más c. ¿Cuáles serían nuestras variables para este problema? Señor López. ¿Cuáles serían las variables de ese problema? A, B, C. Entonces vamos a tener las tres variables que serían los coeficientes de la ecuación A, B y C. Dependiendo de esos coeficientes vamos a tener ciertos resultados. Y ustedes saben pues mejor que yo que para resolver esta ecuación de segundo grado hacemos uso de nuestra fórmula. Esta fórmula nos permite obtener las raíces, quiere decir obtener, como es de segundo grado, tener dos valores, x1 y x2, que serían las soluciones de dicha ecuación. Entonces, recuerden que para obtener esta solución vamos a tener que calcular el discriminante. Que el discriminante es la parte interna de la raíz, lo que está dentro de la raíz. Entonces vamos a calcular ese discriminante, que sería b cuadrado menos 4a por c. Dependiendo del cálculo de ese discriminante vamos a tener unas condiciones. Y esas condiciones nos van a dar unos resultados posibles. Para el caso de una ecuación de segundo grado vamos a tener tres condiciones. De acuerdo al discriminante, si el discriminante es mayor a 0, si el discriminante es igual a 0 y si el discriminante es menor a 0. Entonces vemos acá la primera condición. Si el discriminante es mayor a 0, quiere decir que vamos a tener dos posibles respuestas, x1 y x2. Ya saben que lo que va a variar acá es el signo de la raíz, más o menos. Entonces, una raíz va a ser signo positivo y una raíz va a ser signo negativo. Si el discriminante es igual a 0, vamos a tener dos raíces iguales. x1 va a ser igual a x2 y ambas van a ser a menos b sobre 2a. Y si el discriminante es menor a 0, quiere decir que lo que está dentro de la raíz es menor a 0, por lo cual no vamos a tener una solución real, sino una solución en el plano de los números complejos o números imaginarios. ¿Claro hasta acá? Señor Vázquez. Claro, profe, claro, lo entendí. Listo. Ok, perfecto. Entonces, ya tienen la lógica. Tenemos tres variables, A, B y C. Vamos a calcular nuestras raíces haciendo uso de nuestra fórmula general. Y lo primero que vamos a verificar es la parte interna de la raíz de esa ecuación, que sería pues el cálculo del discriminante. De acuerdo al discriminante vamos a tener tres posibles opciones o tres posibles condiciones. Si
es mayor a 0, si el discriminante es igual a 0 y si el discriminante es menor a 0. Entonces, esa va a ser la línea o el flujo de la solución. Viéndolo un poco resumido, vamos a tener entonces un inicio. Vamos a introducir esas variables que serían los coeficientes A, B y C. Quiere decir que vamos a hacer una lectura de las tres variables, que la persona ingrese los datos, ingrese el valor de A, ingrese el valor de C, ingrese el valor de B. Cuando ya tengamos esos valores en memoria, vamos a calcular el discriminante. Ya saben que pues la fórmula es la parte interna de la raíz, sería b cuadrado menos 4a por c. Y con eso ya sería solamente verificar nuestras tres condiciones. Si d es mayor a 0, si d es menor a 0 y si d es menor que 0. De acuerdo a esas condiciones vamos a tener que demostrar ciertos resultados. Acá colocamos si d es menor a 0, mostramos un mensaje de error, o podemos colocar que no hay solución en los reales, o podemos colocar que hay una solución compleja o en los números imaginarios. Ahí tienen esas opciones. Si d es igual a 0, deben colocar que x1 es igual a x2, que es igual a menos b sobre 2a. Y si d es mayor a 0, pues deben calcular las dos raíces, x1 y x2, que sería pues calcular esta parte en la ecuación. Entonces, rápidamente aquí en el chat les voy a mandar una imagen de referencia, esta del algoritmo, para que les sirva de guía. Entonces, allá tienen el primer problema que deben realizar en Visual Logic. Es seguir la lógica del problema y obtener las raíces si el determinante es mayor o igual a 0. Y si es menor que 0, pues colocar un mensaje de error o un mensaje de que hay soluciones en el plano complejo o soluciones imaginarias. ¿Alguna duda para este ejercicio? Los ayudo un poco más. Entonces vamos a tener un inicio. Vamos a leer nuestras tres variables, A, B y C, los coeficientes. Vamos a hacer un cálculo de algo. Vamos a ver unas condiciones. Si se cumple esa condición, podemos mostrar un mensaje y podemos volver al inicio o terminar el programa. Si no se cumple, pues verificamos la otra condición, mostramos otro resultado y si no se cumple, calculamos unas dos raíces y al final pues ya terminamos el proceso. Más o menos esa es la solución. Ahí tienen cómo quedaría el pseudocódigo de ese problema. Tenemos nuestra cabecera, un algoritmo que es para calcular las raíces y un pequeño comentario que colocamos que resuelve una ecuación de segundo grado. Tenemos nuestro bloque de declaración. Tenemos tres variables que son reales, A, B y C, que serían los coeficientes de la ecuación cuadrática. Entonces le damos inicio a nuestro programa.
lo primero que vamos a hacer es leer esas tres variables. Teniendo esas tres variables, calculamos el discriminante. Recuerden que esto lo pueden cambiar por un igual. Y el discriminante es b al cuadrado menos 4a por c. Siempre deben colocar cada uno de los símbolos o los operadores. Si es multiplicación, colocar el asterisco. Si es suma, colocar el más. Si es resta, pues colocar el menos. Y así todos los operadores necesarios para cumplir con la instrucción o con la expresión, más bien. Tienen que verificar las condiciones. Si d es menor a 0, colocamos pues que hay raíces complejas o un mensaje de error, como les comentaba. Si no, quiere decir que tenemos la otra condición de que el discriminante es igual a 0. Y para ello vamos a tener x1 igual a x2 igual a menos b sobre 2a. Y si no nos queda esa opción, si no se cumple esa condición, nos queda es que el discriminante es mayor a 0, por lo que debemos calcular x1 y x2 pues con nuestros dos despejes de la fórmula general. Terminamos las condiciones y pues ya terminamos el proceso. ¿Sí les queda claro el problema? Señorita Martínez. En la parte del pseudocódigo estoy como que un poquito enredada. Acá se los estoy mostrando más que todo para pues que sepan cómo es la estructura, pero no les estoy pidiendo el pseudocódigo, solamente el diagrama de flujo. Y aquí solo pues les muestro cómo sería o cómo deberían entregarlo si se los pido. Entonces yo les pedí que consultaran cómo sería un pseudocódigo. Por eso no entramos en detalle. Igual es una forma pues, de presentar la solución o el algoritmo, pero ya que tenemos la opción de mostrarlo por Visual Logic, por eso lo hacemos de esa forma. Igual siguen siendo las mismas partes. Tenemos un encabezado, sería la palabra algoritmo o programa, el nombre del algoritmo, le colocamos por ejemplo raíces, porque vamos a calcular las raíces de una ecuación de segundo grado, y colocamos un comentario para saber qué es lo que estamos haciendo. Vamos a resolver una ecuación de segundo grado. Tenemos el bloque de la declaración de variables. ¿Cuáles son las variables del problema? Tenemos solamente 3 variables, las cuales son los 3 coeficientes de la ecuación. A, B y C. Saben que tienen la ecuación ax cuadrado más bx más c. Entonces las variables serían esos tres coeficientes. Y ahora sí viene la parte propia del algoritmo o nuestro programa. Inicialmente pues hacemos la lectura de esas 3 variables. Con esas 3 variables calculamos el discriminante. Ya teniendo el discriminante vamos a ver las condiciones. Ustedes saben que para colocar una condición debemos colocar un sí. Si esa condición, que en este caso es d menor que 0, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se cumple, vamos a escribir un mensaje de que las raíces son complejas. Si no se cumple, pues tendríamos, si no se cumple, para este caso vamos a verificar las otras condiciones, pero si no, pues aquí terminaría el programa también. Si no se cumple la condición de si d es menor a 0, nos queda la condición de que d sea igual a 0. Entonces, si d es igual a 0, entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribir que la respuesta sería menos b sobre 2a, que aquí el caso es x1 va a ser igual a x2. Y si no se cumple esta condición, quiere decir que ya nos queda una sola condición, una sola opción, porque si ya vimos que si no es menor a 0 y ni es igual a 0, quiere decir que lo que queda son los mayores a 0. Entonces aquí colocamos si no, ya no colocamos otra condición, sino que ya nos queda la única
alternativa posible. Y con esa alternativa calculamos pues que si no son menores a 0 ni son iguales a 0, nos quedan los que son mayores a 0. Y pues mostramos las dos opciones de x1 y x2, que serían el cálculo de las raíces. Este cierra este sí. Más bien, disculpen. Este sí cierra este sí. Este sí cierra este sí. Y este fin cierra a este inicio. ¿Queda más claro ahora, señorita Martínez? Sí, profesor, ya un poco más claro. Entonces, digamos que lo que hacemos con el pseudocódigo no es más que traducir esta parte que hacemos en el diagrama de flujo, mostrarla de forma textual, teniendo en cuenta nuestros tres bloques. El bloque para colocar la cabecera o la descripción inicial del problema. Tenemos el bloque para definir nuestras variables, que son todas las variables que estemos usando. Acá solamente tenemos 3 variables. Y tenemos pues la parte propia del algoritmo, que son las instrucciones como tal, que son pues todas las instrucciones de lectura, escritura y las operaciones ya del programa, del problema también. Y así pues tendríamos nuestro pseudocódigo. Esto no se los he profundizado mucho porque igual sigue la misma estructura ya de un programa como tal. Entonces ya la próxima clase, cuando ya entremos en C++, ya pues será más entendible por ustedes. Entonces ese es el primer problema que les planteo. Ya igual tienen más del 60% de la solución, que igual ya tienen el algoritmo, los pasos de cómo hacerlo. Entonces con estos pasos pues crean su diagrama de flujo. Ya saben pues que tienen que hacer el inicio, hacer la lectura de las variables. Teniendo las variables, hacen el discriminante y con el discriminante miran las condiciones. ¿Cuáles serán las condiciones? Si D es igual a 0, si D es menor que 0 y si D es mayor a 0. Entonces, si se cumplen esas condiciones por el camino del true, van a mostrar pues las diferentes respuestas posibles. Y cuando ya pues muestren esos resultados, finalizan el algoritmo. Profesor, ¿será que me puede explicar la parte donde en la parte de sí se cumple? ¿Será que me puede volver a explicar eso? Entonces, ya ustedes calcularon, supongamos, el discriminante. Van a tener que verificar las 3 condiciones. ¿Cuáles son las 3 condiciones? Si D es menor a 0, si D es igual a 0 y si D es mayor que 0. Solo necesitan 2 condiciones, 2 condicionales en su diagrama de flujo. Con uno verifican si D es menor a 0, el camino del true, pues colocan un mensaje de error o como les dije, que hay solución compleja o en los números imaginarios. Por el camino del false, pues ya les toca verificar la otra condición, si D es igual a 0. Entonces, si se cumple esa condición, van a tener x1 igual a x2 igual a menos b sobre 2a. Y por el camino del false, ya les quedaría solamente pues calcular x1 y x2, porque es la alternativa posible. Si tienen un número y verifican si es menor a 0
Si no es menor a 0 ni es igual a 0, solo les queda la opción de que sea mayor que 0. Entonces, vamos a ver si les... ¿Sí? Señor Quintero. Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que al momento de que usted estaba explicando lo del inicio a resolver el algoritmo se me fue el internet, entonces para ver si me puede hacer el favor de repetirme ahí la parte del inicio, profesor. Ok, entonces ya saben que pues el problema es resolver una ecuación de segundo grado. Deben tener en cuenta que necesitan información. ¿Cuál es la información que necesitan? Los tres coeficientes de la ecuación. Saben que la ecuación es ax cuadrado más bx más c. Necesitan entonces a, b y c, que son los coeficientes. Con esos coeficientes vamos al paso 3, que es el cálculo del discriminante. Ese discriminante van a calcular entonces la forma b cuadrado menos 4ac. Y teniendo el discriminante van a verificar las condiciones. Las condiciones van a ser si d es menor a 0 o si d es igual a 0. De forma que vamos a tener algo así. Si d es menor a 0, quiere decir que aquí vamos a mostrar, supongamos, un mensaje que la solución no está en los reales o algo de ese estilo. Si no, pues ya nos toca verificar la otra condición de que si d es igual a 0, vamos a tener acá que hacer la operación de x1 igual a x2 igual a menos b sobre 2a. Y si no se cumple, pues ya aquí tendríamos que calcular x1 y x2 teniendo en cuenta la fórmula esta que se les plantea acá, que es la que pues para calcular x1, para calcular x2. ¿Queda más claro ahora? Sí, profesor. Entonces miren que van a tener dos condiciones para ver un estado para los menores a 0, un estado para los iguales a 0, y el único camino posible, si no es menor a 0 ni es igual a 0, quiere decir los mayores a 0, y aquí calcularían entonces x1 y x2. Listo. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es, teniendo en cuenta un n, un valor n entrado por consola, o sea, tienen que leer un valor n, calcular el producto de los n primeros números. Si usted ingresa n4, quiere decir que va a calcular los n primeros números hasta ese n que usted ingresó, multiplicándolos. Entonces tendría 1 por 2 por 3 por 4, porque 4 es el último número que se define en ese n, por lo cual esa es la operación que vamos a utilizar. Entonces, hacer el producto de los n primeros números se conoce también como el factorial de n, que sería pues del número que usted ingresa. Entonces, si el número n es 4, el factorial de 4 sería hacer las multiplicaciones o los productos de los números antes del 4 hasta ese número. Entonces sería 1 por 2 por 3 por 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora es solucionar ese problema. Ustedes deben calcular ese factorial de acuerdo a un número n ingresado. Por lo cual, ¿qué es lo primero que van a hacer? Pues darle inicio al algoritmo, hacer la lectura de esa variable n, que es la que nos va a definir cuál va a ser el factorial. Si n es 5, quiere decir que vamos a calcular 5 factorial. Eso quiere decir que vamos a hacer
la multiplicación de los números desde el 1 hasta n, que en este caso es 5, sería 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4 y 4 por 5. Entonces vamos a tener esas operaciones para el cálculo del factorial. Vamos a tener una condición, en el caso de n es 0, si ingresan ustedes un valor de n igual 0, mostramos entonces que el factorial de 0 es igual a 1. Entonces, cualquier número 0 ingresado, el factorial de 0 es 1. Entonces mostramos ese mensaje. Ahí teníamos la primera condición. Si no es 0, o sea, si no es el valor ingresado es diferente de 0, hay que verificar, comprobar que ese n sea mayor que 0, porque solamente nos interesan los números positivos, no vamos a considerar los números negativos. Entonces ahí ya dividiríamos el grupo y quitaríamos los números negativos si se ingresan por consola. Vamos a definir una variable p, que es la que nos va a acumular el resultado. Esta la inicializamos en 1, o sea que en algún punto del código vamos a colocar p igual 1. Y después vamos a hacer un producto que va a ser igual a p. P va a ser igual a p por n. Entonces, esta va a ser la operación que nos va a almacenar y nos va a controlar el resultado. Y vamos a hacer un decremento de la variable n hasta que llegue a 1. Entonces, cuando hagamos una multiplicación repetitiva que se va a hacer de forma cíclica hasta que n llegue a 1, cuando n llega a 1, vamos a mostrar el valor de p. Entonces, de forma general quedaría algo así. Ustedes deben darle inicio, deben leer ese n. Lo primero que les piden es ver si ese n es igual a 0. Si es igual a 0, pues deben mostrar un mensaje y pues finalizar el algoritmo, el programa. Si no es 0, deben verificar la otra condición. Si se cumple, pues definen p igual 1 y hacen la operación de p igual a p por n y decrementan n en menos 1. O sea, n es igual a n menos 1. Verifican la condición para que se repita el ciclo o no. Si se cumple, muestran el resultado. Y si no se cumple, pues vuelven a repetir la operación. Con esto tenemos entonces si n es igual a 4. Si n es igual a 4, no es igual a 0. Es positivo. Puede entrar al programa. Definimos un p igual a 1. Entonces ya tenemos p y n. En la fórmula definimos que p va a ser igual a p por n. Entonces p pasaría a ser p por n. Sería 4, ¿cierto? Y nos dice que decrementemos n en menos 1. N igual a n menos 1. N es 4, ahora pasa a ser 3. Y ahí tendríamos un nuevo valor para p y un nuevo valor para n. Verificamos la condición. N sigue siendo 3, todavía no es 1, así que volvemos a hacer la operación, por lo cual p igual a p por n sería entonces ahora p es 4, n es 3, aquí tendríamos 12, y ahí tendríamos acumulando el resultado, y decrementamos el valor de n, ahora n es 3, pasa a ser 2. Hacemos la operación nuevamente, multiplicamos hasta que n sea igual a 1. Cuando n sea igual a 1, mostramos el valor de p, que es la variable que nos está acumulando el resultado. Y este sería el pseudocódigo. ¿Sí comprendieron la explicación?
Señorita Ortega. Señorita Ortega. Dígame, profe. ¿Sí entendió la explicación? Sí, señor. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, señorita Ortega? Profesor, yo tengo una pregunta, pero es del primer ejercicio que estábamos creando. ¿Cuál sería? Cuando dice que si D es menor que 0, visualice un mensaje de error. Que vas a mostrar un mensaje haciendo uso de un output, porque aquí estamos, pues tiene solución en los números complejos, en los números imaginarios, pero acá queremos que aparezca un mensaje de error o que aparezca que no tiene solución en los números reales. Entonces, en esa salida, en ese output, tú debes colocar ese mensaje. Puedes colocar error, no hay solución en los reales, o hay solución en los números complejos o en los números imaginarios. A eso se refiere el mensaje para la condición si D es menor que 0. ¿Sí quedó claro? Sí, pero primero es que lo estaba haciendo ahora, pero me confundí en esa parte. Ok. Ahorita, cuando les termine de poner la actividad, pues verificamos si pues hay alguna duda adicional. Volvamos con la señorita Ortega. ¿Cuál es el problema que están tratando de solucionar acá? Profe, pues no es el que usted mandó aquí en el chat. ¿Cuál es el problema? Dígame. Comprobar que n igual a 0, factorial de 0 igual a 1, ¿no? No, el problema es calcular de acuerdo a un n ingresado, determinar el factorial de los primeros, o sea, de ese número ingresado. Entonces, si usted ingresa un valor de n cualquiera, que sea positivo y que sea diferente de 0, usted debe hacer las operaciones para multiplicar los primeros números antes de ese número n. Si n es 4, debe calcular el factorial de ese número 4, que sería multiplicar 1 por 2 por 3 por 4. Si es 5, multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces n va a ser ese último número de la multiplicación, porque así es la operación del factorial. Si es 10, va a multiplicar desde 1 hasta 10, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 y por 10. Entonces, ese es el problema que ustedes deben solucionar. Ya ahí les puse en el chat
el algoritmo básico de los pasos que deben seguir. Deben de leer una variable n, verificar el caso de n igual 0. Si ingresan un valor 0, deben colocar que el factorial de 0 es igual a 1 por un mensaje, un output. Si se cumple eso, va en la línea del true. Si no se cumple, pues en la línea del false quedaría la otra condición, que sería pues comprobar si n es mayor que 0. Si n es mayor que 0, colocamos el valor de p, hacemos una asignación p igual 1, después hacemos la operación de p igual a p por n y decrementamos en n igual a n menos 1. Aquí lo pueden ver en el pseudocódigo. Entonces tenemos nuestras dos variables, una variable n, una variable p. Tenemos el encabezado del problema, del programa. Tenemos la sección de declaración y nuestra sección del programa. Leemos el valor de n, verificamos si n es igual a 0. Si n es igual a 0, mostramos el factorial de 0 es 1. Si no se cumple eso, pues nos queda la otra condición de que n sea mayor que 0, porque vamos a trabajar solamente con los números positivos. Entonces, si n es mayor que 0, hacemos p igual 1, o sea, p va a ser igual a 1, colocamos la asignación, hacemos la operación de p igual a p por n y decrementamos n en n igual a n menos 1. Entonces aquí vamos a hacer un ciclo que se va a repetir. Si n es 1, vamos a mostrar el resultado de las operaciones hasta que el decremento de n pase a ser 1. Si no, volvemos pues al paso inicial, que es pues que más o menos así es
Hola, 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 hola. ¿Son cosas mías o no tengo internet? Les ¿Cómo pido voy a hacer disculpas de que yo por problemas de conexión. Profe. Les comentaba, ahora sí me escuchan. Les comentaba que el último punto, que es el que les estoy organizando ahora, insertar, aquí sería opción. En el chat les acabo de compartir una lista. Ahí encontrarán su ID y una opción, sea 1 o sea 2. Y esta opción se refiere al punto que les va a tocar. De forma que estas son las dos opciones. Ahí les mandé las dos opciones. Y las dos opciones serían estas, las que están visualizando. Entonces, los que tienen la opción 1 van a diseñar un algoritmo, un diagrama de flujo, para sumar los n números consecutivos entre A y B. Si usted define un número A, supongamos A es 4, B es 6, se debe definir, leer sus dos números, ¿cierto? Leer A, leer B, con un input, o el nombre que usted les quiera poner, y debe calcular la sumatoria de los números consecutivos de A a B. Quiere decir que sumaría 4 más 5 más 6. Si B es otro número, pongamos 8, quiere decir que va a sumar los números consecutivos entre A y B, que sería 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Entonces, dependiendo de los números A y B que usted ingrese, debe sumarlos teniendo en cuenta el punto de partida, que sería A, y el punto final, que sería B. Entonces, teniendo eso en cuenta, tienen que mirar que A siempre debe ser menor que B, porque el punto de partida va a ser el número A. Entonces va a ser siempre la sumatoria de los números consecutivos de A hasta el número B, por lo cual A siempre debe ser menor que B. Entonces deben verificar esa condición. Si A es menor que B,
Porque si esa condición no se cumple, supongamos si invertimos los números, si A es 8 y B es 4, si colocamos esa restricción de que sea de A hasta B, tiene que ser en orden ascendente y no en orden descendente. Bien podríamos colocar 8 más 7 más 6 más 5 más 4, pero queremos solamente que sea desde el número menor hasta el número mayor. Dibujan su respectivo diagrama de flujo en Visual Logic y tratan de hacer un pseudocódigo, que pues sería lo que hemos visto en los ejemplos, colocar el encabezado, la parte que diga algoritmo, y en este caso sumatoria, que sería el nombre, sumatoria de los números entre A y B, las variables que van a utilizar y la respectiva lista de instrucciones para resolver el problema. Esa es la opción número 1. La opción número 2 es diseñar un algoritmo que acepte 3 números enteros e imprima el mayor de ellos. Si usted ingresa, supongamos, 3 números A, B y C. Supongamos A es 4, B es 8 y C es 1. Usted va a jugar con las condiciones para verificar cuál es mayor entre los números ingresados. Supongamos coloca una condición: A es mayor que B. Si se cumple, quiere decir que A es mayor que B. Si no se cumple, quiere decir que B es mayor que A. Y si no, pues les toca ahora descartar la otra opción, y de acuerdo a esas condiciones va a quedar el mayor, y para este caso el mayor sería B, que es 8, y cuando encuentre cuál es el mayor, imprima ese resultado. Para este ejemplo de A, B y C, 4, 8 y 1, el valor mayor sería 8, por lo cual la salida de este problema sería el mayor número de los 3 ingresados es B, con un valor de 8. Es lo mismo, dibujan su diagrama de flujo, que pues es lo primero que van a hacer, y después tratan de escribir el pseudocódigo. Entonces esas son las 3 actividades. Ya los 2 primeros ya están explicados, tienen más base y tienen pues los pasos ya definidos en las imágenes que les compartí en el chat, y cada quien pues ya tiene su opción de acuerdo a la asignación que se hizo con su ID. Entonces al primer ID, el ID de acá le tocó la opción 1, al otro le tocó la opción 2 y así sucesivamente con los demás. Entonces ya cada quien sabe qué opción le toca realizar, y esto pues es para entregar el viernes hasta las 11:59. Señorita Martínez. Tengo una duda con la opción número 2. Ok. Es acerca del algoritmo que nosotros vayamos a crear, ¿cierto? Puede ser cualquier número, o en eso tenemos que hacerle unas restricciones porque ahí dice que acepte 3 números enteros. O sea, no podemos escoger uno aleatoriamente. Sí, o sea, tú vas a colocar, supongamos, 3 inputs. Colocas como, primero que todo, colocas una salida como que bienvenido a su programa. Por favor, ingrese 3 números y automáticamente le daremos cuál es el mayor de esos 3 números. Algo así. Entonces, va a colocar 3 inputs. Un input para A, un input para B, un input para C. Y la condición acá, pues, solamente nos dice que sean números enteros. Y por eso, pues, usted inicialmente puede colocar, por favor, ingrese un número entero para A, un número entero para B, un número entero para C.
y ahí pues evitamos que ingresen otro dato al momento de hacer la lectura. Y con eso pues ya teniendo los 3 datos en memoria, A, B y C por ejemplo, solo es verificar las condiciones para ver cuál es mayor. Que sería pues la única condición que les va a tocar acá evaluar. Es si A es mayor que B, o si B es mayor que C, o si A es mayor que C. ¿Sí quedó claro? Sí, listo, profe. Entonces, en estos minutos, si alguien tiene alguna duda, señorita Díaz. Entonces voy a descargar profe, la asistencia. Cuénteme. es sobre la opción 1 que la condición es si A es menor que B. O Sí, de, la condición tiene que ser, pues, en este punto, tiene que ser si A es menor que B, porque vamos a hacer la sumatoria de los números de A hasta B. Pero entonces, si A es mayor que B, ya tendríamos que hacer la sumatoria de los números de B hasta A. entonces las sumas se pueden hacer descendente y ascendente. Entonces, la idea es que ustedes hagan la suma de forma ascendente, del número menor, que sería A, al número mayor, que sería B. ¿Sí le quedó claro? Sí, profe, de forma ascendente. Sí, de forma ascendente. Siempre el número menor va a estar en A, por lo cual vamos a ir desde A hasta B. Si miran el ejemplo, el número menor es 4. Vamos desde 4 hasta 8, sumando 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Entonces siempre llevamos esa línea ascendente. Tiene toda la razón. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tienen consultas, eso sería todo por la sesión de hoy. Entonces les queda la ecuación cuadrática, hacer el diagrama de flujo, el factorial, hacer el diagrama de flujo, y la opción 1 y 2, hacer el diagrama de flujo y tratar de escribir un pseudocódigo teniendo en cuenta los ejemplos que les he mencionado en todas estas sesiones. Si tienen algún inconveniente para estas opciones, lo del pseudocódigo, personalmente cuando lleguen a ese punto, les puedo hacer una explicación. Profe, es decir que a cada ejercicio también hay que hacerle el pseudocódigo. Solamente a este de las opciones. El de la ecuación cuadrática y del factorial solo deben entregar el diagrama de flujo en Visual Logic. Ok, gracias. De nada. Entonces aquí en el chat quedan los algoritmos para la ecuación cuadrática y para el factorial. Pues cuáles serían los pasos que deberían seguir. Y eso mismo pues deberían hacer para la opción que les toque. Cuáles son los pasos que deben seguir. Y teniendo eso pues ya tendrían el pseudocódigo. Solamente es pues darle la estructura como tal y usar las palabras reservadas. Listo, entonces, señorita Soto, ahorita se queda unos minuticos, por favor, si no se ha ido.
y conversamos Aquí sobre estoy. su situación. Ok. Entonces, muchas gracias por su atención, que tengan una excelente semana y nos vemos entonces el viernes para entrar ya a lo que es C++. Ya con esto terminamos la parte introductoria, todos los conceptos básicos, términos básicos que deben conocer, la estructura básica, cómo resolver un problema, los pasos, y pues ya tienen todo lo necesario para empezar a desarrollar sus programas básicos en C++, en nuestro lenguaje de programación, y practicaremos también entonces haciendo la codificación de estos puntos que ya hemos realizado en nuestro lenguaje. Entonces, muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima clase. Listo, profe. Gracias. Hasta Que esté luego. muy bien, Profe, hasta ¿y luego. cómo quedamos entonces? Ok, ya quede un momentico ahorita que los demás salgan y verificamos a ver qué hacemos. Entonces, el señor Orlando, ¿cierto? Es el que tiene el inconveniente con el quiz. Ujú. Sí, ¿Cuál fue el Profesor, que yo no presentó? tengo una Sí, pregunta. señorita. uno que Lo que pasa hicieron es la que semana yo, pasada, creo. Vamos con la señorita Salavarri a ver qué es el problema y lo ya que le... pasa, profesor, lo que pasa es que yo le envié el primer ejercicio por Telegram y quería saber si lo había hecho bien, para pues continuar con el otro. Pero igual lo subiste a Moodle, ¿no? No, es el primero que hicimos ahora, sino que yo lo hice en clase y se lo quise mandar ahora a usted para que pues viera si estaba bien o había que cambiarle algo. Ah, ya estoy abriendo Telegram. Dame un segundo. Señor López, cuénteme. El que me hizo fue el de Monle. Uno que hicieron la semana pasada, un martes, si mal no estoy. A mí se me fue la luz ese día. Ok. Bueno, si tiene tiempo ahorita, Sí, lo puedo hacer. se lo puedo habilitar ahorita. Bien, gracias. Ok, entonces deme un segundo. Listo, acá vemos señorita Molina. A ver. Bueno, primero tienes señorita Lilibet. Sí, profesor, dígame. Necesitas un input para cada letra, ¿cierto? O sea, ese Sí, leer ABC, sí. necesitas un input para A, un input para B y un input para C. Eso leer no va, porque ya pues esa O sea que instrucción... son 3 inputs. Sí, son tres inputs, uno para cada coeficiente. Ah, ok. Y Y, donde tienes... o sea, vendrían como uno debajo de otro, Sí, entonces. así es, exactamente. Ah, ok. ¿Y lo demás? En la parte del D igual a Ajá, B cuadrado menos 4AC. ajá. Recuerda lo que les dije, que pues ese 4AC son multiplicaciones. Debes colocarle los asteriscos, que son los que multiplican. 4 Ah, ok. asterisco A asterisco C. Como en la imagen que usted mostró no tenía, entonces pensé que Sí, entonces coloca los los asteriscos. ¿Y asteriscos. los outputs sí están, o algo así, están bien ahí o hay que cambiar? La condición está invertida. La primera. Ah, no, sí está bien. La otra, igual acá en las operaciones tiene los output, pero no has hecho la operación como tal.
Sí, me faltan los asteriscos. Sí, entonces en ese output, después de los output, te falta colocar los mensajes y también colocarle las operaciones, como en el D. Mira que en el D colocaste un rectángulo. Ajá. Esos rectángulos debes colocarlos en la parte del true y en la parte del false del D igual 0 porque tienes que calcular el resultado. Ok. Entonces ese B menos B sobre 2A iría dentro de un rectángulo, una asignación. Y supongamos ahí colocas un valor X igual a menos B sobre 2A. Y lo mismo para la parte del false, colocarías dos asignaciones, x1 y x2 igual a la ecuación que tienes ahí. Y en vez de raíz, colocas d igual a un medio. Ok. Igual ahorita que adelantes me puedes mandar y pues ahí verificamos. Bueno, ok. Muchas gracias. Listo. Bueno. Señor Quintero. Profesor. Profe, yo le envié unos mensajes por Telegram, por y quedo atento a su respuesta. ¿No? Sí, entonces, ¿cuál es la situación? ¿Me repites, por favor? Para no pues buscar en Telegram otra vez. Sí, pero lo que pasa es que yo no tenía PC, entonces no he podido descargar aún la aplicación de Visual Login. Por ende, no pude realizar el primer ejercicio que se realizó ahí. Entonces, pues, ahí le comenté la situación. ¿Pero el computador ya lo tienes o sigues igual la situación? Profe, ya tengo el PC ahí, entonces también necesité algún link para descargar la aplicación, pues, ya que la necesitamos. En el chat del grupo, ahí está Profe, el le link. solicité algún... ¿Cómo? Sí, yo estuve buscando ese link, pero no encontré la página como tal, profesor. En el chat general. O sea, De la reunión, una reunión que hizo. busca el chat general, te vas al grupo, al equipo, donde te sale chat general. Ahí está yo lo publiqué, dame un segundo y te digo cuándo. Es el 9 de febrero. Ok, profe, yo busco el link y descargo la app. Y también le comenté también si me daba la oportunidad de presentarle el ejercicio, profesor. Sí, si así es problema por lo que es de falta de tener computador y eso, pues ahí miramos cuando tenga ya los ejercicios, cuando los tenga ya miramos y pues te habilitaré el espacio para cargar. Ok, profesor, ok, Entonces ya muchas gracias. depende de ti cuánto demores. Si demoras más, pues ya, Profe. ok, listo, Listo, profe, gracias. Chao. listo. Señor López, ya creo que el punto ya está habilitado. Deme un segundo acá. Y señorita Soto. Sí, profe. Bueno, ya usted sabe lo que debe hacer. Ya tiene que ver todas las grabaciones del curso y entrar a Moodle y pues ver las actividades. Cuando usted se ponga al día me dice y yo pues le habilitaré para que pueda cargar dichas respuestas. No sé si ya se unió también al grupo de Telegram, no he revisado la verdad. Sí, profe, ya me uní. Entonces, cuando usted me diga, profe, mire, ya voy a subir estas actividades que tenía trazada, pues la verdad es que si puede en el menor tiempo, igual no sé cómo está su situación con sus otras asignaturas. Entonces, solamente era eso, que termine de ver los videos y el registro del chat para que pues entienda lo que hemos venido haciendo y
cuando tenga las actividades, pues se ponga en contacto conmigo, ya sea por Teams o por correo o por Telegram, y me diga, profe, ya voy a cargar las actividades que tengo atrasadas, y pues ahí miramos y le habilitamos el espacio yo. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, que estés muy bien, y pues si entendiste, pues mira los otros videos, y cuando tengas algún problema o si quieres instalar la aplicación o cuando pues quieras saber algo, pues me escribes y ahí trataremos de solucionar todo lo más pronto posible. Bueno, profe. Que estés muy bien. Igualmente. Profe, me sale que hay que conocer una contraseña ahí para hacer ese quiz. La contraseña es el NRC del curso. Ah, ok, pero es que no me deja ingresarla. Dame un segundo que ya estoy habilitando aquí. Secciones de usuario. Vamos a ver, el señor Orlando López García. Entonces hoy es 23. Es el quiz que realizamos. Un martes. Sí. Es la actividad que está antes de la última que hicimos. Sí. Entonces hoy es 23 de febrero. Voy a abrirlo a las 17:50. En 2 minuticos lo abro, ¿vale? Y te voy a dar, creo que les di 1 hora, si no estoy mal. Mismo 23 a las 17:50, 18:50. Wow. Vale, profe, gracias. Listo, entonces en 2 minuticos ya lo habilito para que puedas completar eso. Gracias. Listo. Encuentro.